Procedemos a tener nuestro mensaje del día de hoy. Hermanos, antes de empezar, queremos comentarles que terminamos de leer o de predicar versículo a versículo del capítulo 1 al capítulo 11 de Génesis, de las enseñanzas de los personajes, etc. Pero dentro de estos 11 hay principios de vida en Génesis. Principios de vida. ¿Qué es un principio? Aquella enseñanza que comienza a regirnos en nuestra vida o que debe empezar a regirnos. Esos son principios. Cuando tú a tus hijos le dices, oye, te voy a dar este principio, que nunca le decimos eso, ¿verdad? Pero ¿qué le dices? No robes. Le estás dando un principio. Respeta a tus mayores, le estás dando un principio. Y te gustaría que los llevaran a cabo. ¿A poco no? Esto es lo que estamos viendo. Por favor, hermanos. Y todos están grabados en la página de YouTube de la iglesia. Duerman con ellos, pónganlos y se van a dormir bien rápido. ¿Sí? Pongan el de Mario y el de Richard y miren, les aseguro que en 5 minutos ya se acabó. Muy bien. ¿Y qué hemos visto? Y ahí van a encontrar atributos de Dios, la imagen y semejanza de Dios en el hombre, creacionismo contra evolucionismo y ateísmo, propósito del varón, el propósito de la mujer, el matrimonio según Génesis, la familia según Génesis, bueno, todo es según Génesis, aprendiendo a vivir con la Trinidad, características del diseño bíblico del trabajo, el pecado y muerte según Génesis y el propósito de los animales según Génesis. El domingo pasado llegaron a golpear a su perro o lo amaron más, ¿verdad? Esa es la idea, ¿no? Y nos dio una perspectiva muy, muy clara al respecto. Ahí están, hermanos, eso estamos estudiando. Son principios de vida. Jóvenes, esto les va a ayudar a ustedes en la universidad para que sepan cómo defender su fe. Fíjense que de los años 70, 80 y 90, los ateos agarraron las universidades y empezaron a decir que Dios no existe, que la evolución y todo eso. Y entonces las aulas se llenaron del ateísmo y creíamos que Marx era la verdad. Darwin y algunos otros más. Pero poco a poco ahorita el cristianismo ha estado otra vez resurgiendo y hay movimientos donde se defiende la fe con razonamientos muy lógicos. Y eso es lo que se trata de hacer. Eso es lo que tratamos de que se entienda por medio de la palabra, no de argumentos filosóficos, sino de la palabra de Dios. Hermano, tú cuando das un argumento filosófico va a haber otro que tiene más filosofía que tú y te va a ganar. Pero si tú das un argumento bíblico, dile, este es el argumento bíblico, peléate con el autor del argumento y no soy yo, es Dios. ¿Sí? Muy bien, por cierto, ayer se tuvo lo de Pasión Vida. Qué lástima que muchos no fueron, hermanos, pero están en la página de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana y dan defensa de la vida y dan este tipo de apología. Véanlo, porque los grupos aborto y todo eso están con argumentos que en verdad no valen. Y hay argumentos bíblicos muy, muy buenos. Ahí los invito a que los vean. Bien, y hemos estudiado, como bien decía nuestro hermano Abraham, algunos atributos de Dios. Los hemos estado viendo en el grupo de varones y en el grupo de mujeres. Y a mí en lo personal, quiero hablar por mí, me ha enriquecido mi fe y mi conocimiento, no saben de qué manera. Me arrepiento de no haberlo estudiado antes y tengo 40 años en el Evangelio, estudiando, leyendo. Y yo dije, ¿por qué no aprendí esto? ¿Qué significa esto? Que voy a adorar a Dios
ya teniendo este conocimiento, voy a adorar a Dios como Él quiere que le adore, no como yo creo que le debo adorar. Esa es una gran diferencia. Y al conocer a Dios, al leer su palabra, dices, esta es la voluntad de Dios, porque Dios es así. Y en esta gráfica que les puse, traté de poner todos los atributos de Dios segmentados en partes iguales. ¿Sí se dan cuenta? Y esos son algunos, todavía faltan más atributos. ¿Qué significa que están segmentados en partes iguales? Que Dios es igual de misericordioso, amor, eternidad, infinitud, inmutabilidad, justicia, todo eso. Dios es igual en todas esas partes. No es más amoroso que misericordioso. No es más misericordioso que justo. No es más soberano que santo. ¿Me explico? Dios es igual en todo. Pero hay grupos, tristemente, que al no conocer esto, ven a Dios como un Dios de solo amor. ¿Se han visto? Dios es amor, por lo tanto a nadie va a castigar, porque Dios es amor. O hay grupos que hablan de únicamente justicia. Dios es un Dios que te va a castigar siempre por todo lo que tú hagas. Y quitan el amor, la misericordia y la gracia. Pero cuando conocemos a Dios en su totalidad, vamos a tener un fiel conocimiento de Él. Y eso es lo que tratamos de ver en Génesis. Porque Génesis, al ser el principio de todo, Dios se va manifestando poco a poco en nuestra vida. Y hay una gran verdad en Génesis, que es, fuimos creados a la imagen de Dios. Por favor, fuimos creados a la imagen de Dios, no de un dálmata, no de un holograma, no de un árbol, ni de un chango. Aquel niño que llega a su casa, es una broma, ¿sí? Es un chiste, para que no digan, que llega a su casa y le dice, oye mamá, en la escuela me dijeron que descendemos del mono. Y dice la mamá, ¿será la familia de tu papá? Porque la mía no. Bueno, y así. Y es verdad, los niños llegan de la escuela diciendo, oye, que descendemos del mono. No. ¿Y de la naranja? Ja. ¿La cigüeña no me trajo? No. Eso le enseñamos a los niños para que vean en la Biblia la realidad y la verdad. Bien, entonces al ser creados a la imagen de Dios es un hecho irrefutable, definitivo y regulatorio. ¿Qué significa? Que va a regir nuestra vida de ahora en adelante y por siempre. Por cierto, uno de los argumentos de la vida que ayer nos daban era que nosotros somos la imagen de Dios. Y la imagen de Dios merece respeto, merece dignidad y merece que la defendamos. Ese es uno de los argumentos. Pero el día de hoy vamos a ver este tema, la justicia según Génesis. ¿Qué será la justicia? ¿De qué se trata la justicia? En mi formación académica, estudié Derecho, pues era todo esto lo veíamos en la carrera. Y nadie se pone de acuerdo qué es la justicia. Dar a cada quien lo que le corresponde, tratar a los demás como te gustaría que los trataran, tratar a los pares como pares y a los impares como impares. Aristóteles, muchas teorías. Pero me sorprendió gratamente al estudiar la palabra justicia desde Génesis. A ver si se sorprenden como yo. ¿Y por qué la palabra de Dios dice, no hay justo ni aún uno? Y el espejo de la palabra de Dios te va a decir si eres justo o no eres justo. Bueno, comenzamos. Y dice así, vamos a leer algunos textos que nos inspiren acerca de la justicia. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío
y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Iban caminando rumbo a Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Dice Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Esta palabra acepción de personas quiero que la tengan bien en mente. No hace acepción de personas, ¿sí? Continuamos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. ¿Todos? Justos, todos. Dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. ¡Qué texto! Justicia y juicio son el cimiento de su trono, según Salmo 97, 2b. Dice en Apocalipsis, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Hermanos, primera lección, nuestro Dios es un Dios justo, justo. Pero todavía no definimos lo que es la justicia. Vamos a tratarla de definir. Dice, la palabra justicia en español se refiere a la cualidad de ser recto o estar en lo correcto y está relacionado con justo, equidad y rectitud. Bien, la justicia significa que los humanos somos iguales delante de Dios por ser creados a su imagen y tienen el derecho de ser tratados con dignidad y rectitud sin importar quién seas. ¿Ya vieron? Entonces la justicia, vamos a seguirla definiendo, es uno de los atributos de Dios y que manifiesta su santidad. La justicia de Dios tiene que ver con la rectitud en sí mismo y por sí mismo. Por su justicia absoluta se requiere dar a entender la rectitud por la cual Él se mantiene contra de todos los que violan su santidad. En Génesis 2, 15 al 17, ahí observamos cómo Dios crea al hombre y a la mujer conforme a su imagen y semejanza. Desde ahí podemos ver que entonces la justicia de Dios se iba a impartir de manera igualitaria a todos. Y todavía no acabamos de definirlo. La palabra mishpat en hebreo tiene dos aspectos, retributiva y restaurativa. Es decir, la palabra justicia que se ve en el Antiguo Testamento tiene la acepción de ser retributiva. Y la retribución nosotros la podemos ver diario. Si haces A, te va a tocar B. Qué curioso, la retributiva queremos que se la den a los demás y no a mí. Ahorita vamos a ver cómo somos bien injustos. Cuando se usa en relación al hombre, la justicia se refiere al gobierno justo, ahí nos reímos todos. A la conducta justa, ahí me río de mí mismo. O que cada uno recibe lo que merece, sea bueno o malo. Por su justicia rectora, Él instituye leyes justas y establece penas y recompensas justas, por lo cual les reparte recompensas y castigos justos. Esa sería la expresión de su ira. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer? Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. A ver, hermanos, ahí ¿quién desobedeció? ¿Ya ven cómo empezamos con las injusticias? Los dos desobedecieron. Adán por no andar cuidando a Eva y Eva por andar ahí haciéndole caso a la serpiente. ¿Y el castigo para quién fue?
para los dos. De diferente manera, porque el diseño somos diferentes, pero el castigo fue igual. Entonces la injusticia comienza cuando tú y yo tratamos al hombre, a la mujer, de manera diferente, no pensando en el diseño de Dios. No los tratamos con la dignidad de Dios. Hay un pasaje del buen samaritano que lo habla Jesús y dice que pasaron por el camino y vieron un hombre herido y pasó un sacerdote, nada. Pasó un levita y nada. Ellos dos no trataron con justicia al hombre. No lo trataron con justicia porque lo vieron como inferior. Hermano, hermana, cuando tú tratas de manera inferior a alguien por su posición social, económica, su color de piel, por su aspecto físico, ya está siendo injusto. ¿Qué tal? ¿Somos injustos? Y más en esta sociedad queretana. Bueno, a las ciudades que he ido como Puebla, Pachuca, todos dicen lo mismo. Esta sociedad es bien elitista. Y sí lo es. Sí lo es. Veo a las personas que tienen unas camionetotas, cómo se le avientan a los Chevys. Por ser un Chevy. A ver que se le ponga a otro. ¿Me explico? Somos muy... ¿Y qué pasó cuando Dios comenzó la sociedad? Cuando Caín y Abel, bueno, ya me estoy adelantando, pero Caín no respetó la dignidad de Abel. Él no entendió que Abel era la imagen de Dios y no debía de haberlo matado. Y lo mató. Fue injusto. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, para comenzar, sigamos hablando de los dos tipos de justicia. Y ahorita seguimos. Dice, por regla general, vamos a hablar de la justicia restaurativa. Ya hablamos de la justicia, ¿qué? Retributiva. Cómo nos gusta ser justicieros, ¿verdad? A todos nos gusta. Se te empareja un carro que se te metió mal, soy el justiciero. Me adelanto y yo también. Y lo veo feo. Y ya hiciste tu justicia. Bárbaro, el otro está esperando y ya Hermano, yo lo he hecho. ¿Sí? Por eso no hay justo ni a un uno. Todo el que va manejando adelante de ti es un torpe y tonto, menos tú. ¿Sí o no? No estamos tratándolos con la dignidad de Dios. ¿Sí? Y ahorita falta. Esa es la retributiva. Esa es la que queremos nosotros que se les haga al vecino de enfrente. No a ti. No a ti. A ver, vámonos con la justicia restaurativa. Por general, los escritores bíblicos utilizan el término justicia o mishap para referirse a la justicia restaurativa. Es decir, que no se detiene en el castigo por las malas acciones, sino que va más allá hacia lo que trae sanidad. Sanidad. ¿No nos gustaría esta justicia? Esta justicia que Dios otorga a la gente que les da esperanza para ser cambiado, esa es la justicia que Dios también otorga. También otorga. Y normalmente, vamos a ver si no somos injustos o no. Te vienen a hablar mal de tu hijo en la escuela y tu hijo es el más portado. Es el mejor. No hace nada. Está calladito. ¿Quién es el injusto? El maestro. El director. ¿Cómo son injustos? Ok. Llega el niño que le pegó a tu hijo. Ese niño sí es de lo peor. Ese niño sí necesita castigo. Ese niño no está bien educado. Llega la mamá del niño maleducado y ¿qué va a decir? No, mi hijo no pega. Mi hijo está bien educado. ¿Ya vieron cómo somos bien injustos todos? Cuando nos tocan
nuestra comodidad, empieza la injusticia, porque no ves a las personas por igual, las ves según el rango que tengan. Por eso Santiago dice que cuando llega un hombre vestido como rico a tu congregación, le dan los asientos de hasta adelante. Pero no llega uno mal vestido, porque váyase para atrás. Hermanos, está en nuestra naturaleza. Así empezó Caín y Abel. Y después, en los demás relatos de la Escritura, empiezan a hacerse ciudades, que ahorita vamos más adelante a ellas. Seguimos con la justicia restaurativa. No puede entenderse a plenitud sin el jardín del Edén y la caída del hombre. Entonces, ya regresamos a Génesis. Dios creó a la humanidad a su imagen y semejanza. Esta imagen o estas cualidades dadas por Dios es lo que diferencia al ser humano del resto del orden creado. Se nos habló la semana pasada muy claro de esto. No hay hijo perro, no hay gato perro, no hay gato hijo, solo hay cachalotes o chacalotes que no son a nuestra imagen ni nuestra semejanza. Nos dijeron que no los debemos de tratar como humanos. Es más, al tratarlos como humanos, les estás agrediendo a esos animales. Dice, es lo que y es lo que marca igualdad de valor y de propósito entre las personas. Ahí está la clave de la justicia, mis hermanos. Dice, el ser la imagen de Dios marca igualdad de valor y de propósito entre las personas. En la guerra de secesión de Estados Unidos, secesión con doble S, el norte peleaba contra el sur. Tú le preguntas a un americano si es del norte, va a defender al norte. Si es del sur, nunca se van. Siguen en guerra. ¿Sí? Pero ¿cuál era la situación? Los del norte abolieron la esclavitud. Los del sur no. Y ambos eran bautistas, metodistas, presbiterianos. Y oraban a Dios. Fíjense, oraban a Dios: Señor, te pido por estos esclavos que son como animales, para que nos sigan sirviendo. Y otros oraban: Señor, pues están negritos, pero pues sí pueden caminar, que sean libres. ¿A quién iba a hacer caso Dios? ¿Se dan cuenta en qué problemas metemos a Dios luego? Bueno, ahí no lo podemos, si ya conocemos los atributos de Dios, ahí no lo podemos meter en ningún problema. Pero las familias se dividían. Cuando el muro de Berlín fue dividido, en la ciudad de Berlín, tu familiar que vive en el pueblito, ya no lo ibas a poder ver. Amén. No, ¿verdad? Separaron familias por la injusticia. Entonces decían, ellos son del occidente y ellos son del oriente. Hermanos, si hay más historias de injusticia, ¿cuántos judíos, polacos, protestantes y católicos fueron muertos por un hombre que se creía superior a todos, llamado Adolfo Hitler? Ahí está la plenitud de la injusticia. ¡Ay, sí! Fueron grandes y poderosos, hicieron eso. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Cómo tratas a la persona que te ayuda en la casa? A un trabajador que viene aquí a apoyarte. Cuando te subes en un auto, un taxi, ¿cómo los tratas? O a ti, o tú si tienes un servicio, ¿cómo llega el ricachón y cómo te trata a ti? Hay una frase que dice, como te ven, y sí es cierto, como te ven, te tratan. En una ocasión, mis hermanos, así me sentí, fíjense. Llegué a un lugar a hacer una acción de gracias, pero no era en Querétaro, era en otro lugar donde no me conocían, ¿no? Entonces ya llegué. Como soy muy tímido, pues ya me pongo así con mi familia. Y nadie me saludaba, pues no me conocían.
o se sienten, ¿me explico? Pasa así. Pues yo ya pasé a oficiar el matrimonio, ya me presentaron y al final, oiga, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Qué le sirvo? Y todo eso. Dije, nomás por un título ya no está tan diferente. ¿Me explico, mis hermanos? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿somos injustos? Todos. Por eso dice la Escritura, no hay justo ni aun uno. A lo mejor ahorita tú dices, yo ya no lo soy, pero fuiste. En un tiempo te trataron injustamente o tú trataste a alguien injustamente. ¿Cuál es el concepto? Que no lo estoy tratando conforme a la dignidad que Dios le dio a esa persona. ¿Y cuál es esa dignidad? La imagen y semejanza de Dios. Un presidente nuestro dijo, los mexicanos van a Estados Unidos a hacer el trabajo que ni los negros quieren hacer. Puede ser verdad, pero la manera en cómo lo dijo, ¿sí?, fue clasista y peyorativo. Exactamente. Entonces, hermanos, hizo algo muy, muy bonito nuestro Señor en la justicia restaurativa. Pecó Adán y Eva, ¿se acuerdan? ¿Y ellos se cubrieron de? No. De hojas de higuera. ¿Se acuerdan? Ahí anda con su hoja de higuera. Y Dios les dice, ¿quién les dijo que estaban desnudos? ¿Ya vieron? Dios sabe todo. Dios nomás quería preguntar a ver qué responsabilidad tenían. Y en Génesis 3:21 dice, vean el amor de Dios. Y Jehová hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Ya están más calientitos, pero hubo un sacrificio. Hubo el sacrificio de esos animales. Y Dios les proveyó, en su justicia les proveyó para que ellos estuvieran más cómodos, se cubrieran. Y entonces ahí empieza el plan redentor de Dios. Hermanos, nosotros nos vestimos con higuera, nuestra desnudez, lo cual no alcanza a cubrir. Pero Dios sacrificó a su Hijo Jesucristo para cubrirnos con su manto de justicia. ¿Ya vieron? Entonces no podemos ser justos. Por más, en tus fuerzas, por más que quieras ser justo, no puedes. No puedes. Eso es imposible. Continuamos. Dice, cuando la humanidad eligió su propio camino en vez de obedecer a Dios, es decir, la caída, abrió la puerta a todo tipo de disfunciones a causa del pecado, incluida la de considerarse superior a los demás. Esto contradice el trato que Dios espera que hay entre nosotros por haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Dios quiere que nos veamos todos iguales, pero el hombre en sus perversiones a causa del pecado, hubo gente que se creyó superior. ¿Se acuerdan de Nimrod? Dice, un poderoso cazador delante de Jehová, que en el original es un excelente cazador contra Jehová. Contra Jehová. Dice, todos somos iguales a los ojos de Dios. Aquí nada de que yo soy el consentido de Dios. Si crees que eres el consentido de Dios, no conoces a Dios. O tienes un Dios con D minúscula. Y a lo mejor de Él sí eres su consentido. Pero del Dios Todopoderoso no hay consentidos. Hermanos, todos somos iguales. Y Dios al hacernos a todos iguales, quiero decirte una gran verdad. Dios no te va a amar más
porque hagas cosas buenas, ni te va a amar menos porque hagas cosas malas. Digo, Él no quiere eso, pero Dios sigue siendo Dios. Y nos va a tratar a todos por igual. Ahora, hermanos, tú dices, ¿por qué Dios no nos trata? Dios nos trata a todos por igual. ¿Y por qué no me da ese carro a mí? Y a Él sí. Hermanos, Dios trata a cada uno de nosotros por igual, pero según su voluntad, su soberanía y su sabiduría. No nos debemos de comparar a los demás en cuanto a cosas que tengamos, que no tengamos, que hagamos, todo eso. Dios es un Dios personalísimo. Y dice así, dice, a pesar de nuestra manera, dice, todos somos iguales a los ojos de Dios, a pesar de nuestra manera de vestir o de nuestro origen. Y pisoteamos la imagen de Dios cuando nos ponemos por encima de los demás. ¿Cuántas veces en la Escritura dice, humillaos? Dios dice, someteos unos a otros. Dios dice que convivamos con los humildes. Jesucristo dijo, ¿vas a invitar a alguien a comer porque esperas que te vuelva a invitar a comer? No, invita a comer a alguien que no te va a regresar el favor. ¿Cómo Jesús vivía, comía y estaba con todo estrato social y los trataba a todos por igual? Eso sí, cuando veía a los fariseos en su hipocresía, se los decía, porque sabía que había en su corazón, pero a los demás los trataba por igual. Hermanos, hay un pasaje hermoso donde está Jesús crucificado junto a dos ladrones. Y uno de ellos lo reconoce. Dice, Él es justo. Y Cristo le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquel ladrón ni se bautizó, ni se congregó, ni ofrendó, ni entendió lo que es la predestinación, ni la elección, ni el libre albedrío, nada. Ni la redención, ni la justificación, no supo nada de eso. Pero por su misericordia estuvo con Él. ¿Ya vieron? Dios trata a todos por igual. Ahora, tú dices, y entonces yo tengo que hacer todo eso para salvarme. No tienes que hacer nada. No hemos entendido el Evangelio entonces. Si creemos que nosotros vamos a lograr algo con nuestras obras para salvarnos, no hemos entendido el Evangelio. Continuamos. Dice, esta comprensión de la imagen de Dios es la razón fundamental de tratar a las personas por igual. A ver, hermanos, yo me voy muy satisfecho el día de hoy. Si nos vamos y decimos, yo voy a tratar a las personas por igual, porque eso es justo delante de Dios. Si la persona mayor te está ayudando en una tienda a meter sus cosas, trátala con dignidad. Tu dignidad son 30 pesos. Bueno, no sé cuál sea tu bolsillo, ¿verdad? Pero yo lo hago. El que te despacha la gasolina. Los que te atienden en los restaurantes, que no es obligatorio, pero tienen familias. Cuando yo era cajero en Telmex, ¿sí? ¿Se acuerdan que era un recibito así y tenías que romperlo y luego sellarlo? Entonces un día me tocaron como, no fueron a trabajar mis compañeros y me pusieron a mí, y era una fila como de 80, ahí en el Marqués. Y espero que uno de ustedes no haya estado ahí, ¿verdad? Pero era todo manual. Y ahí hizo y yo veía a la gente y no se acaba. Y hay los tipos listos, como algunos de ustedes, que cuando están en los bancos, ¿y por qué no meten más cajas? Porque ven 20 cajas libres y una solamente. ¿Y por qué no ven? Uno que ya estuvo acá sabe que hay un sindicato, sabe que hay horas extras, sabe que hay enfermos. No se pueden abrir más cajas. Yo quería que abrieran otras cajas. No se pudo. Hermanos, hasta que no nos tocó una injusticia,
entendemos lo que es la justicia. ¿Sí? Pero a la vez no es justo. Porque debemos de tratar a la gente como dice aquí la palabra, a su imagen y semejanza. Dice, quien no entiende esto cometerá toda clase de males contra su prójimo y despreciará la imagen de Dios. El impulso innato de supervivencia y la sed de poder motivan a las personas a prevalecer sobre los demás y perpetúan el egoísmo en el ámbito personal y global. Este es el cuadro de una sociedad sin Dios. Hermanos, viene una elección muy grande aquí en México. Y si todavía creemos y tenemos la esperanza de que ellos van a cambiar México, sea el color que sea, estamos total y completamente perdidos si ya tenemos este concepto de Dios. Ellos nunca van a ser justos. Nunca. Pueden hacer un acto de justicia, sí. Pero los demás, o sea, mi esperanza no va a estar puesta en un partido político, ni en un gobernador, ni en un presidente municipal, ni en un diputado, ni senador. No va a estar ahí, va a estar en el Dios Todopoderoso que puede mover el corazón de ellos a hacer algo. Pero hasta ahí. ¿Qué debemos de hacer por los gobernantes? Orar para que crean en Jesús como su Salvador. No para que ganen una elección. No para que sean justos. No se puede. A ver, hermanos, va de nuevo. No se puede. Si nos ponemos a orar, Señor, te pido por el gobernante, por el presidente, para que sea justo. Desperdiciaste 5 segundos de tu vida. No va a ser justo. Ni tú puedes. Ni yo puedo ser justo, quiero que otros sean justos. Un día platicando con unos hermanos decían, a ver, si a ti te dieran la presidencia municipal, ¿a quién llamarías para que te ayudara? Pues a mis familiares y amigos. Pues sí. Sí. Y andamos criticando a quien puso a sus familiares y amigos. Vas a poner a los que más les tengas confianza y estén más preparados. Eso creo. Continuamos. Aunque no todas las personas participan activamente en obras de injusticia, de manera pasiva, todos tenemos el potencial de hacerlo a través de nuestras inclinaciones egoístas. ¿Yo por qué? Yo no voy a ayudar, que lo haga el gobierno. Porque eso es inherente a nuestra naturaleza pecaminosa. Muy bien. Y esto es lo importante, hermanos. Esta es la razón por la cual Cristo vino, es porque todos somos injustos, todos. Vino a recibir, fíjense hermanos, Él vino a recibir el castigo retributivo, es decir, la justicia retributiva de Dios que nosotros merecíamos. Cristo la recibió por ti y por mí. Y ofrecer su vida sin pecado por nosotros. Él fue la víctima de la injusticia y la humanidad fue la acusadora. Nosotros merecemos el castigo que Él sufrió, pero en vez de morir nosotros, Él se entregó y murió para luego ofrecernos el regalo de su vida resucitada y permitir que andemos en la justicia que Él proveyó. ¿Qué hicimos hoy? La Santa Cena es una muestra de la justicia de Dios. Él murió por toda la humanidad, por toda la humanidad. Y toda la humanidad, en teoría, es salvable. Pero únicamente se van a salvar los que crean y confíen en Cristo. Cristo murió por todos, reitero, por todos. Pero todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Si no murió por todos, Dios sería injusto. Trataría a unos de una manera y a otros de otra. Y Dios no puede hacer eso. Así es. Nos salva para justicia, no de ella. O sea, la justicia nos es imputada por medio de Cristo. Recibir la promesa de la vida resucitada es más que un simple cambio de categoría. Es un llamado de una vida de servicio.
porque Dios ha transformado nuestras vidas por medio de Cristo. Entonces, hermanos, Cristo cumplió la justicia de Dios. Entonces, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, eso significa que todos merecíamos la muerte eterna, el castigo retributivo. Esa es la pura realidad, porque ya vimos que todos somos injustos de una u otra manera. Pero Cristo, al morir en la cruz por ti y por mí, nos viste de justicia. Y la justicia de Dios nos es puesta en nuestro ser, y Dios ya no ve la injusticia de Héctor, sino ve la justicia de Cristo en ti. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, cuando venga Cristo por segunda vez, ¿a quién se va a llevar? A los que estén con su manto de justicia, revestidos con su manto de justicia. Por ti, por lo bueno que eres, no, sino por lo que Él hizo por ti y por mí. Dice, así la justicia mira y ve igualdad, no iniquidad, y somos justificados. Eso es lo que la justificación significa. Y esa justificación es por fe, no por obras. Dice, ¿y qué es la justificación? Y así la define la mayoría. ¿Qué es justificación? Ser justificados, ser declarado justo. ¿Qué es la justificación? Ser declarado inocente, sin culpa, delante de Dios por medio de Jesucristo. No por ti, no por mí, porque ya nos dimos cuenta que no podemos ser justos. Pero ahora, una vez teniendo la justicia de Dios, podemos ejercer justicia. ¿Cómo qué? Pues tratando a todos conforme a la imagen de Cristo. En verdad, hermanos, es difícil. No les niego, es difícil. En ocasiones dividir la justicia y tratar a los demás igual. Es difícil. Y hay países donde aún es más difícil. Por ejemplo, en la India son castas. Y ahí se tratan de acuerdo a la casta que tú eres. Hay países donde se sirve la comida y los primeros que comen son los ancianos, luego los que siguen de edad, y al final sí alcanza los niños. Nosotros que decimos, no es posible, pero ahí es lo más normal. Hay otros países donde al anciano que llega a los 70 años, lo abandonan para que se muera, porque ya está quitando oxígeno y comida a los demás. Es en serio. Ellos no están tratando con la imagen de Dios a sus semejantes. En México puede haber también cosas así. Claro que las hay. Hermanos, les invito a que veamos Romanos, ya para finalizar. Cuando un predicador dice, ya voy a finalizar, van media hora más. Pero pues ya ustedes se van preparando. ¡Ay, ya va a acabar! Romanos 3, versículo 10. Romanos 3, 10. Y dice así, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y todos estamos en ese uno. ¿Estamos de acuerdo? Pero luego nos saltamos al 21. Vámonos al 21, hermanos. Dice así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. ¿Ya vieron? Porque no hay diferencia. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios dice, todos.
Y el 24, hermanos, por favor, apréndanse, léanlo. Cuando te sientas débil y abatido, dilo a Cristo, pero dile esto: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos, si ya estamos justificados en Cristo, ya no andes pescando en el mar de tus recuerdos, porque el mar de tus recuerdos te va a traer depresión, ansiedad, y vas a ser un pobre, triste y desgraciado, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Pero dice la palabra de Dios que hemos sido justificados gratuitamente. El 25, por haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, hermano. ¿Cómo no celebrar la Santa Cena con esta bonita enseñanza? ¿Verdad? Qué bonito es nuestro Señor Jesucristo. De ellos. Repítenos el Oseas 14:4 para los que nos están viendo por internet. Yo sanaré su rebelión de pura gracia. Mira, se apartó de ellos. ¿Qué más queremos? Un Dios todopoderoso. Y fíjense lo que dice la conclusión. 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por nosotros, los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué conclusión? Si eres injusto y no amas a tu hermano, no eres de Dios. Y si no eres de Dios, eres del demonio. Más claro, ni el agua. ¿Verdad? Más claro, ni el agua. Aplicación. Miqueas. ¿Qué mejor aplicación que un texto de la Escritura? Dice: oh hombre, oh mujer, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué bonita aplicación. Pero dice, no podemos ser justos si la justicia de Dios por medio de Jesucristo no está en mí. No está en mí. Así que yo les invito, mis hermanos, a meditar en este concepto de la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Hagamos una oración.